El libro de los Hechos tiene solamente 28 capítulos y estamos en el 27. Ya nos estamos acercando a terminar el libro después de creo que 3 años, ¿no? Y aunque tiene 28 capítulos, el libro no concluye, no cierra, no dice, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Nos deja con muchas preguntas. ¿Qué pasó al final con Pablo, con Pedro, con los demás apóstoles? ¿Cómo siguió la iglesia? ¿Cómo Nerón empezó las persecuciones? Nada de eso se dice, y creo que es a propósito. Que el libro de los Hechos no concluya es una manera de decir que, puesto que se trata de la acción del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, esa historia no ha terminado. El libro de los Hechos se sigue escribiendo. Usted y yo somos el capítulo 5734. Seguimos escribiendo el libro de los Hechos. Pero en cuanto a lo que se escribió en el primer siglo, pues estamos muy cerca de cerrar la reflexión. Así que vamos a ese capítulo 27. Y solo recuerdo que la última plática hablamos de que hay un camino al infierno desde las puertas mismas del cielo. Y eso porque los versículos anteriores nos dicen que Agripa, un rey judío, le dice a Pablo: por poquito me convences, por poquito me mueves para convertirme en cristiano. Si lo dijo de manera sincera, que de veras se sintió o escuchó el llamado del Espíritu, o si lo dijo en forma irónica y más bien burlona, de cualquier manera, si estuvo a punto de hacerse cristiano, pero no dio el paso de la fe, el paso de aceptar el perdón que Dios nos otorga, que nos regala, entonces, pues Agripa no será de aquellos que encontremos en la resurrección, por decirlo de la manera más suave, ¿no? Así que inmediatamente después de aquella audiencia en que Pablo dio testimonio, dice el 27:1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Quiere decir que ahora el último tramo del viaje, que de alguna manera podríamos decir el cuarto viaje apostólico de Pablo, en este último tramo va de Cesarea, puerto de la ribera de Israel, a la ciudad de Roma. Si ustedes recuerdan, Pablo tenía la intención de ir a Roma. Al final, tal vez no va en las mejores condiciones, no va en condiciones de libertad, pero el deseo de ir a Roma se está cumpliendo. Porque si el Espíritu Santo le puso ese deseo, pues Dios mismo ha ido moviendo las cosas para que esa instrucción de parte de Él se pueda cumplir. ¿Por qué quería Pablo ir a Roma? ¿Se acuerdan que lo comentamos ya desde hace varias pláticas? Bueno, porque en Roma podrá tener la oportunidad de predicar al emperador, de predicar a los nobles de la corte imperial, quizá a los miembros del Senado, y no es que sean personas más importantes que otras ante Dios, pero la influencia social y política que tienen
es vista como Pablo como una oportunidad de poner ahí la semilla del Evangelio que luego se extienda por sí misma. Ha sido la estrategia de Pablo en casi todos sus viajes. Llegar a las ciudades más importantes. Sabe que va a estar poco tiempo, pero al haber dejado una iglesia allí, él sabe también que al irse, la obra de Dios continuará. Aquellos cristianos seguirán evangelizando y seguirán creciendo. Y por eso él desea que personas que toman decisiones en el centro del imperio puedan conocer a Cristo, puedan escuchar el Evangelio. En este verso 1 dice, se decidió que habíamos de navegar. ¿Por qué el plural? ¿Quién es el nosotros teníamos que navegar? Bueno, pues es el escritor Lucas. Lucas. En partes del libro de Hechos, sobre todo los primeros capítulos, nunca se incluye el nosotros. Hasta que Pablo se une a la comitiva de Pablo, empieza a usar el nosotros. Ahora Lucas se embarca con Pablo. Y en este capítulo vamos a ver cómo este médico llamado Lucas proporciona numerosos detalles del viaje. Les acompaña también otro hermano que se llama Aristarco. Julio es el centurión que comanda a la guardia pretoriana que los ha de llevar a Roma, pero es un soldado, es un oficial amable que permite que Pablo lleve 2 acompañantes. De hecho, había algún fundamento jurídico para ello. Cualquier preso con ciudadanía romana, como en este caso Pablo tenía ciudadanía romana, tenía derecho a un preso a llevar 2 esclavos consigo. Obviamente ni Lucas ni Aristarco eran sus esclavos, pero probablemente Julio aprovechó esa regla para permitir que 2 acompañantes se embarcaran junto con Pablo, que es extraño, ¿no? Porque si a nosotros nos llevaran presos y dijéramos, bueno, sí, pero me van a acompañar 2 personas, no lo van a dejar a usted que se lleve 2 acompañantes, ¿no? Lo que he titulado hoy como la plática es que Dios nunca nos abandona. Ese es el título. Pablo está en circunstancias difíciles, va encadenado, va preso en un barco a una ciudad donde lo van a juzgar y probablemente a condenar. No es ninguna circunstancia agradable ni favorable. Pero los detalles que nos cuentan aquí y la fe que tiene Pablo nos muestran una cosa: Dios no nos abandona nunca. Dios no nos abandona nunca. Aunque usted sienta que su problema es inmenso, que la circunstancia que le rodea es negra, es oscura, no tiene solución, parece que nadie tiene un problema tan grande como el mío, y no sentimos a Dios, los cielos parecen de bronce, el silencio divino nos lleva al punto de la angustia. Aún así tenemos que saber que Dios nunca nos desampara. Y tal vez usted se pregunte, pero ¿no Jesús exclamó en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y muchas veces esta palabra en la cruz, que es la 4ª palabra de la cruz, de las 7, es malinterpretada por algunos tratando de explicar por qué Dios abandonó a Jesucristo. Y dicen, es que en ese momento Jesucristo estaba cargando los pecados y Dios no puede mirar el pecado, entonces Dios abandonó a Jesucristo. Esa es una mala interpretación. Dios no abandonó a Jesucristo. ¿Y sabe por qué no abandona a Jesucristo? Porque la cruz es el momento donde el Hijo, donde Jesucristo, está obedeciendo a su Padre hasta lo más alto, lo supremo. No hay mayor obediencia que la que Jesucristo brinda a su Padre cuando va a la cruz. Ahí
como lo dice Filipenses, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque la muerte de Jesús en la cruz es el acto supremo de amor, es el acto de mayor entrega. Más amor y más entrega no es posible. Y entonces uno diría, ¿cómo puede Dios abandonar o enojarse con alguien que está brindándole la mayor obediencia de amor y realizando el supremo acto de amor? La respuesta es no. Cuando Jesús clama, Elí, Elí, lama sabactaní, que sabemos que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es entonces la sensación que tiene Jesús en su humanidad frente al dolor, el escarnio, la vergüenza, la cruz, la cercanía de la muerte. Jesús en su naturaleza humana siente que todo ese dolor y todo ese rechazo de los humanos, el abandono de sus amigos, el triunfo de sus enemigos, se siente, se percibe como un abandono de Dios. Pero el Padre nunca abandonó a Jesucristo. Y si todavía no me cree, vamos a pensar en una historia tipológica que anuncia el sacrificio de Jesús. Abraham e Isaac. Cuando Abraham toma a su hijo Isaac y lo lleva camino de 3 días hacia el monte Moria, y suben, e Isaac todavía va desconcertado porque llevan cuchillo, llevan el fuego, pero llevan la leña. De hecho, él carga la leña, pero no hay ovejita, no hay animalito para el sacrificio. E Isaac pregunta, ¿no? ¿Y dónde está el cordero para el sacrificio? Imaginen al final a Abraham atando a Isaac sobre el altar de piedras. Algunas tradiciones judías y talmúdicas dicen que Isaac tendría unos 30 años. Y alguna vez les comentaba que si Isaac hubiese querido, al que amarra es al papá, ¿no? ¿Verdad? Imagínense que yo quiero amarrar a Samuel, pues Samuel me amarra, ¿no? Isaac se dejó atar. Y el padre, ya encendiendo la leña y acostado el hijo sobre la piedra, seguramente lo toma de la cabeza, del cabello, para descubrir el cuello y cortar con el cuchillo. Yo les pregunto si en ese momento el padre abandonó al hijo. No. ¿A quién puede dolerle más ese acto de holocausto? ¿A Isaac, que va a morir? ¿O al padre, que lo tiene que degollar? Al padre. El padre no lo ha abandonado. Por eso es que este filósofo, que es Søren Kierkegaard, reflexiona mucho sobre ese momento y dice, ¿qué tal que Isaac hubiese pensado, mi padre se ha vuelto loco, ¿no? O reflexiona que Abraham no hubiese tenido que decirle, no es que Dios me haya pedido que te mate, es que yo ya no te quiero y te voy a matar. ¿Por qué le diría a Abraham eso? Pues en afán de que Isaac no culpara a Dios y dijera, qué Dios tan terrible y malvado es el Dios de mi padre. El punto, cualquiera que haya sido, es que si alguien estaba sufriendo por la muerte del hijo, es Abraham. Y si alguien estaba sufriendo por la muerte de Cristo en la cruz, es Dios el Padre. No lo puede abandonar. Pero la sensación en medio del dolor, la sensación en medio del abandono de los demás, es que Dios también nos ha abandonado. Pero debemos de saber esto: Dios nunca nos abandona.
Seguimos en nuestro versículo. Entregan a Pablo al centurión Julio junto con algunos otros presos. Los otros presos no son predicadores del Evangelio, no son teólogos como Pablo, son malhechores que en lo más probable son llevados a Roma para ser echados a las fieras en el circo romano. Esos son los compañeritos de Pablo con los que tiene que viajar. Julio comandaba la compañía Augusta, de la que en realidad se sabe muy poco. Y entonces, esta salida del barco debió haber tenido lugar a finales de agosto. Casi acabamos de terminar agosto, ¿no? Pues en esas épocas estaba saliendo este barco. ¿Por qué? Urgía salir antes que se acercara el invierno y comenzaran las tempestades. Y Lucas empieza a darnos detalles de cómo es la nave, de cómo navegan, de qué vientos se encuentran, de cómo tienen que sortear las peripecias. Y uno se pregunta, ¿por qué Lucas da tantos detalles? Hace muchos años, cuando yo leí por primera vez este capítulo, dije, esto no parece muy espiritual, ¿no? Que si la costa, que si la isla, que si la vela, que si las amarras, ¿eso para qué? ¿No? Entonces la pregunta es, ¿por qué Lucas da tantos detalles? Bueno, yo diría que esto es importante porque el Dios invisible que nos ha creado, que nos ama, no ha divinizado a la piedra, no adoramos piedras, no adoramos animales, no adoramos a las estrellas, no adoramos a los árboles, no adoramos a los hombres. ¿En dónde está la dimensión de lo sagrado? ¿En dónde está la dimensión de la revelación, de la manera en que Dios se da a conocer? Hay que decir que Dios se manifiesta, actúa y nos redime en la historia. Esa es la dimensión en la que Dios actúa. Es la dimensión en que los seres humanos existimos, vivimos, actuamos. Esa es la historia, ¿no? Muchas religiones sí adoraron a las cosas, adoraron imágenes de piedra, adoraron animales, adoraron estrellas, al sol, a la luna, adoraron a los árboles considerados sagrados. Nada de eso es la dimensión en donde Dios se revela, en donde Dios actúa. Dios actúa y se da a conocer en la historia. Es decir, en el tiempo, en nuestras vidas, en nuestras experiencias. Ahí se da a conocer Dios. Si usted se ha fijado, la Biblia está llena de relatos. La mayoría de la Biblia, de los capítulos de la Biblia son historias, ¿no? ¿Por qué? No solo los relatos como tales, sino las mismas oraciones, las profecías, los salmos, están enmarcados en un contexto histórico perfectamente identificable. Porque la Biblia no es un libro místico que nos invite a salir del mundo, a hacernos pensar que lo que está aquí y ahora no importa. Es el aquí y el ahora donde Dios se manifiesta, donde Dios se revela. Cuando las personas dicen, bueno, este cuerpo es la cárcel del alma, yo lo que quisiera es morirme, o quisiera ya no reencarnar y irme por allá a las dimensiones trascendentes, no está reconociendo que Dios, que es el creador de este mundo, es el creador del tiempo. Dios nos creó en esta dimensión temporal, en esta dimensión material. Nuestro cuerpo somos nosotros. Por eso Dios necesita manifestarse en la dimensión en la que existimos, en la dimensión en que estamos creados, ¿no? Eso lo entendió muy bien el autor que cité hace rato, Kierkegaard.
Por supuesto, otros que le siguieron, existencialistas, se quedaron claramente con esta idea de la existencia en el tiempo. Y alguien escribió un libro que se llama ahí, Ser y Tiempo, Heidegger, diciendo cómo nosotros existimos en el tiempo, pero esa no es una novedad de Heidegger, es la revelación bíblica, la que nos está diciendo, Dios nos hizo, existimos en el tiempo, y ahí es donde Dios se revela. Tan histórica es la revelación de Dios, que la Biblia surge de un proceso histórico. La Biblia no es un libro caído del cielo, ¿verdad que no? O sea, nuestra Biblia no tiene el respaldo de decir, sí, mira, esto es una reproducción de unas tablas celestiales que están por allá en el Medio Oriente, que tú puedes ir a ver y que cayeron del cielo. Como pensaban los efesios, que la diosa Diana había caído del cielo, ¿no? La Biblia se escribió en un proceso histórico. La Biblia se traduce en un proceso histórico, una historia de las traducciones de la Biblia. Es interesantísima. Cómo se difunde la Biblia, cómo llegó a México, es un proceso histórico. Cómo transforma a las personas generación tras generación, pues es un proceso histórico. La revelación es de tal manera en la dimensión de la historia que Dios entró en la historia. Dios, que no está limitado al tiempo, ni a la materia, ni al espacio. Dios, que es eterno y no transcurre en la historia, entró en la historia. ¿En qué momento entró Dios en la historia? En el momento en que Jesús nació. Esa es la gran paradoja del cristianismo, ¿no? Cuando Jesús nació, es el momento en que aquel eterno se hace temporal, en que el infinito se hace finito, en que el omnipotente se hace criatura que es capaz o susceptible de que lo maten, ¿no? Jesucristo, insisto, es la entrada de Dios en la historia. Es su manifestación en el tiempo. Y la historia misma, cuando termine la historia, es porque cuando ya no haya más humanos o llegue al final la humanidad, será porque la historia se convierte en reino de Dios. La historia tiene una meta. Si Dios se reveló en la historia y llevó la historia y guió la historia hacia una meta, hacia un final, ese final es el establecimiento de la plenitud del reino de Dios. Los profetas, igualmente, no fueron místicos en éxtasis. A veces se malentiende la profecía, ¿no? Los profetas eran personas que pues casi vivían en el cielo y por allá recibían sus revelaciones así etéreas. No, los profetas vivieron y hablaron mensajes de circunstancias históricas muy concretas. Si usted ve, si analiza algunos capítulos de los profetas, verá que su mensaje se dirige a circunstancias concretas, que son unos expertos en lo que sucede a su alrededor, que entienden con más profundidad la política y las condiciones de su tiempo, con más profundidad que lo que hoy pretenden los científicos sociales. Así de comprometido con la realidad está el profeta. El profeta verdadero no habla de éxito, tranquilidad, prosperidad, solución de problemas, de una manera vaga y general. El profeta nos habla de la historia. Número 1, del pasado como acto redentor de Dios. Nos ayuda a entender nuestro pasado, la historia de la iglesia, la historia de la Biblia, como acto redentor de Dios. El profeta, hablando del presente, se dirige tan concretamente, tan históricamente a nosotros,
que nos invita al arrepentimiento, a cambiar de vida respecto de aquellas formas que tenemos idolátricas, es decir, de todo lo que ponemos en lugar de Dios y de toda forma de injusticia. Los profetas, especialmente los que escribieron primero sus textos, como son Miqueas, Oseas, Amós, Isaías, hablan mucho y muy claramente contra la injusticia que los ricos, los poderosos, los jueces, los sacerdotes cometían contra los pobres. Y hablando del futuro, los profetas nos hablan de esperanzas concretas. No nos dan fechas, no nos dan noticias sensacionalistas de que mañana va a haber luna roja y si va a haber luna roja entonces que ya se va a acabar el mundo. Nada de eso, sino esperanzas muy concretas de la realización del reino de Dios en la historia. Esa es la razón por la que el libro de los Hechos es un libro de historia, pero de historia profética. Eso quiere decir de historia que nos habla de la acción de Dios. Y la razón por la que Lucas nos cuenta tantos detalles históricos es porque son las situaciones concretas de nuestra vida también en las que Dios se revela. Cuando el credo de los apóstoles dice, hablando de Jesucristo, y que padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, uno diría, ¿para qué poner al Poncio Pilatos en el credo? Si no es tan importante. No, claro que no es importante. Lo que el credo quiere decir es que Jesús vivió y murió en circunstancias históricas. Eso es lo que nos está comunicando, ¿no? Algunos decían, bueno, de hechos no podemos sacar doctrina. Las iglesias que no creen en los dones, que ya no creen en los milagros, dicen, bueno, sí, ahí en el libro de los Hechos hay milagros y todo, pero pues ya no. ¿Y por qué ya no? Si ahí está, bueno, es que es de historia. No tienen ni idea de lo que significa la historia en término profético y tampoco están recordando aquellas palabras de Pablo a Timoteo. Toda escritura es inspirada y útil para enseñar, corregir, instruir. Pablo no dice, toda escritura menos los relatos históricos. Al contrario, si negamos la vigencia de los relatos y de cómo Dios ha intervenido en la historia, estamos negando el carácter mismo de la Biblia. Bueno, a veces quizá me pongo a platicarles cosas muy abstractas y ustedes ya se durmieron, pero vamos al verso 2. Embarcándonos en una nave adramitena, ¿ven que empiezan los detalles? Sí, una nave adramitena quiere decir que tiene su base en el puerto de Adramitio, en la zona de Misia. Esa nave iba a tocar los puertos de Asia, es decir, iba a ser una navegación de cabotaje. Vamos a ir muy cerca de la costa y vamos a ir parando en cada puerto que sea posible. Zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Vamos a recordar quién es este Aristarco. Si vamos, por ejemplo, a Colosenses 4:10. En Colosenses 4:10, Pablo escribe y dice, Aristarco, mi compañero de prisiones. ¿No? Esta carta redactada desde Roma reitera que Aristarco permanecía con Pablo en la cárcel. Aristarco les saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, etc. Y luego en Filemón 24, verso 24, dice, Marcos, Aristarco y Lucas, mis colaboradores. Ahí está nuevamente el dato de que Lucas y Aristarco acompañan a Pablo. Por supuesto, en ese momento, otros dos compañeros. Pero lo que me llama la atención aquí
es la amistad. Es la amistad. ¿Por qué Lucas y Aristarco tendrían que ir con Pablo cuando va preso? Yo no sé si usted diría, se van a llevar preso al hermano David. Lo voy a acompañar. No, yo creo que la mayor reacción sería, no, pues pobre David, ay, que Dios lo bendiga. Qué bueno que a mí no me están demandando, ¿no? ¿Y quién dejaría de hacer todas las cosas que hace? De tener todos los compromisos familiares y de vida que tiene por irse preso con alguien sin tener que estar preso él. Aquí yo veo entonces en estos dos hermanos, en Lucas, este médico, y en Aristarco, europeo, de la zona de Macedonia, donde Pablo predicó por primera vez el Evangelio en Europa, de Tesalónica, iglesia a la que le escribe las dos cartas que se llaman a los tesalonicenses, ¿no? ¿Por qué estos dos hermanos están dispuestos a renunciar a todo? Con tal de acompañar a alguien en el viaje preso. Claro, si uno no va preso, todos quieren acompañarnos en el viaje, ¿no? Cuando uno dice, hermanos, voy a tener que ir a predicar a Grecia. Hermano, yo le llevo las maletas, me dicen por ahí, ¿no? No, pero preso. No es nada fácil, no va a haber lujos, no va a haber paseos, no va a haber descansos, hay peligros. Además, ¿quién dice, bueno, pues ya que vienes tú con este preso, pues seguramente tú eres igual y mejor a ti también te tomamos preso? ¿Qué es el temor de Pedro? ¿Se acuerdan? Cuando le dicen, tú estabas con Jesús, y Pedro dice, no, yo ni lo conozco, ¿no? Esta es otra actitud tan diferente. Yo quisiera que con este punto pensáramos en la amistad. Parte del amor como hermanos también es definido, sobre todo en la primera carta de Pedro, como amor fraternal, es decir, amor de amigos, amor de hermanos. Cuando el otro está en aflicciones, ¿podemos acompañarlo? Es fácil acompañarlo en las circunstancias agradables, ¿no? Va a ser mi cumpleaños, te invito a una comida, pues ¿quién no va? Pero si estás en el hospital, si estás en la cárcel, si estás en problemas, si estás huyendo, ¿quién quiere ir contigo? A veces nadie, ¿no? Nosotros tenemos que estar atentos, cambiar de actitud en relación con los demás y decir, bueno, ¿quién es mi amigo y cómo puedo acompañarlo? Proverbios dice que el amigo se conoce cuando nos acompaña en el sufrimiento, ¿no? Como dice un dicho, en la enfermedad o en la cárcel. Un cuentista que fue Hans Christian Andersen escribe también un muy interesante cuento sobre un amigo, ¿no? Y Oscar Wilde. Pero el verdadero amigo es el que está siempre, especialmente en las circunstancias adversas. No es como en la política. Cuando alguien está bien en la política, todo el mundo quiere estar cerca. Todo el mundo quiere ir a presentar los saludos, a pedir trabajo, al besamanos. Pero cuando el político cae en desgracia, no, pues la verdad yo ni lo conocía. Pues sí, hace muchos años, pero ya ni lo he visto, ¿verdad? O sea, huimos, abandonamos el barco. No. Bueno, dejémonos este punto en la mente. Hay que ser amigos. Fíjense qué interesante que el verso 3 dice, al otro día llegamos a Sidón. Pues espérenme, porque si no, se van a dormir más. Les vamos a pasar unos mapas. ¿Me ayudan a repartir, Eli, por favor? Unos mapas. Voy a esperar que todos tengan su mapa, por favor. Porque a la distancia, Cabina nos puede ayudar a poner el mapa, si son tan amables. Cuando ustedes repasen la predicación, ahí van a ver el mapa en color incluso. Pero ahora se los vamos a dar en blanco y negro aquí. De cualquier manera se entiende.
Si ven el título del mapa dice viaje a Roma, porque ya dijimos que este barco, el barco no, sino Julio, el centurión, tiene la comisión de llevar los presos de Cesarea a Roma. Bueno, ¿ya la mayoría tiene su mapa? A ver, por acá todavía nos faltan mapas. ¿Van a faltar mapas? Compartan con alguien para que dos puedan ver el mapa. Allá. ¿Quién falta de mapa? ¿Alguien que pueda compartir con otro y le dan a Marco y a Anita un mapa? Bueno, ok. Viendo nuestro mapa de nuestro lado derecho, el punto de partida es Jerusalén. ¿Sí? ¿Ya ubicaron Jerusalén? Bueno, de ahí salió Pablo con la acusación que los ancianos y sacerdotes judíos hicieron contra él, ¿no? Fue llevado a Cesarea. Ahí en Cesarea, acuérdense, llegó Festo y Agripa, y ahí en parte escucharon el mensaje de Pablo. Si ven, Cesarea está pegadito al mar, aunque ahí no se ve de color azul, pero espero que ustedes ubiquen el mar. Es el mar Mediterráneo básicamente, ¿sí? Cesarea es un puerto en el Mediterráneo. Como a finales de agosto comienzan el mal tiempo, las tormentas, los ciclones, huracanes, entonces el barco, dijimos, va a hacer una navegación de cabotaje. Sube arriba de Tiro al puerto de Sidón. ¿Sí? ¿Ya ubicaron Sidón? Ok, entonces el verso 3 dice, al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. ¿Quiénes son los amigos? La congregación de la ciudad de Sidón, la iglesia del puerto de Sidón. Qué curioso que aquí no son llamados los cristianos, sino los amigos. Por eso me parece que el verso 1 y 2, hablando de Lucas y Aristarco, se une al verso 3 con el concepto de amigos, ¿no? Bueno, y entonces los cristianos del puerto de Sidón son vistos por este oficial romano como amigos de Pablo. Él no sabe más de teología, son los amigos de Pablo. Hay una iglesia que se conoce así como la iglesia de los amigos. ¿Han oído hablar de los cuáqueros? ¿Sí? Esa denominación de los Quakers, por cierto, de la avena Quaker, sí, es cierto. Su nombre oficial es Sociedad de los Amigos. Bueno, entonces ahí Pablo es atendido por los cristianos y seguramente no perdió la oportunidad de darles una palabra de consuelo, de edificación, ¿no? Él como apóstol, y acuérdense que un apóstol es el que predica donde no se ha predicado y el que fortalece las iglesias que necesitan ser fortalecidas. Pablo como apóstol tiene que haberles dado un mensaje a los hermanos de Sidón. Luego dice el verso 4, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre. Casiodoro de Reina y Lucas usan unas palabras muy complicadas, ¿verdad? Eso quiere decir que del lado izquierdo de su mapa es el occidente. ¿Sí estamos claros? El occidente está a la izquierda de su mapa. El viento está soplando del occidente hacia la costa del Medio Oriente. Y entonces, si ustedes se fijan, de Cesarea a Roma, tendría que haber sido un viaje más directo.
Imagínense una línea directa de Cesarea a Roma. ¿Verdad que no había que dar tanta vuelta? ¿Por qué tuvieron que dar tanta vuelta? Porque empieza la temporada de huracanes. Y entonces no pueden pasar frente a la isla de Chipre por el lado izquierdo, por el lado de occidente, porque el viento los hace naufragar. Tienen que subir y rodear la isla de Chipre por el lado derecho, por el oriente, y eso se llama en términos náuticos sotavento. Es decir, cuando yo me pongo del lado de una ladera, por ejemplo, del lado que no da el viento. ¿Sí? Ahora que ya empiezan los fríos, uno dice, ay, pues aquí hace un vientazo y se pone uno donde menos le dé el viento, ¿no? Si nos vamos por el lado que no da el viento, eso es lo que Casiodoro traduce como ir a sotavento. A sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Imagínense, el viento fuerte dando de frente al barco, pues lo hunde. Dice el verso 5. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, ahí ya no aparecen los nombres, pero hay un dibujito de un barco. Arriba de Chipre y un poquito a la izquierda hay un dibujito de un barco, ¿no? Bueno, las costas que están arriba son la Panfilia, o la tierra de todos los amigos, eso quiere decir Panfilia, ¿no? Y la Cilicia, que era parte de donde Pablo había ido a predicar con Bernabé. ¿Se acuerdan que Chipre y Cilicia, de por sí es la zona de Tarso, habían ido ellos a evangelizar? Ahora Pablo vuelve a pasar por allí, pero como preso, ya no con aquella libertad con que el Espíritu Santo le llevó a predicar en aquellos lugares. Entonces arriban a la ciudad de Mira, ciudad de Licia. Ahí sí se ve un dibujito de una ciudad y el letrero dice Mira. ¿Ya vemos a dónde llega Pablo? ¿Sí? Insisto que Lucas nos da demasiados detalles, ¿no? Y luego si leemos nuestro capítulo diario en la noche, pues ya nos dormimos. Y sin mapa, pues peor. Pero yo espero que con esto vayamos completando. Bueno, hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Es decir, en el verso 6 hay un cambio de barco. ¿Sí? La nave adramitena no va hasta Roma, es una nave de cabotaje. Julio necesita una nave de mayor envergadura que pueda hacer un viaje largo. Y entonces ahí hay un transborde de barco. Tampoco tiene letrero, pero si se fijan dónde está el letrero que dice Mar Mediterráneo, abajo de donde dice Mar Mediterráneo hay una partecita de tierra y unos arbolitos, ¿no? Por ahí de los arbolitos de su derecha estaría la ciudad de Alejandría, el puerto egipcio de Alejandría. Dice que esa nave que encuentra Julio en el puerto de Mira va a Roma y es una nave alejandrina. Lo que tenemos que imaginar o recordar es que Egipto era el granero de Roma. O sea, Roma subsistía gracias a las toneladas de trigo que se enviaban de Egipto al imperio, bueno, a la capital del imperio. Y Alejandría era la ciudad más importante, tanto en la cultura como en el trato comercial con Roma. Por eso es que es relativamente comprensible que se encuentre en una nave que salió de Alejandría, que va hacia Roma, pero que hizo escala en la ciudad de Mira. Por la misma razón que hizo escala el centurión Julio, el mal tiempo. Esta nave, por lo que el resto del capítulo nos sigue diciendo que va a Roma, tendría capacidad para llevar a 276 personas, más unas 500 toneladas de carga, especialmente de trigo, y de viajar a una velocidad de 5 o 6 millas por hora, es decir, unos 10 kilómetros. Es una nave no de las más grandes, pero sí es un barco importante, ¿no? Eso está en el verso 6. Nos embarcamos en esa nave que va a Italia.
Verso 7. Navegando muchos días despacio por el viento desfavorable, ¿no? Y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta, frente a Salmón. Ahí ven ustedes la isla de Creta. De la ciudad de Gnido, de Mira llegan a Gnido, ya lo ubicaron. De Gnido van hacia el sur para no toparse con la parte de Grecia. Bajan hacia Creta, pero no pueden pasar por arriba entre Creta y Grecia porque el viento otra vez los hundiría. Y otra vez tienen que darle a Creta una vuelta por donde no pasa el viento, o sea, a sotavento. Y dice este verso 7 que llegaron frente a Salmón. Salmón, bueno, no se alcanza a ver ahí, pero sería un piquito donde termina la isla de Creta, se dice un promontorio, sería una especie de montañita que da hacia el mar. También se conoce como Cabo Salmón, o sea, cabo es donde acaba una parte de tierra, ¿no? Entonces ahí Cabo Salmón o el promontorio de Salmón en la isla de Creta, les quedó enfrente, por ahí pasaron. Y entonces dice el verso 8, costeándola con dificultad, o sea, están muy cerca de tierra, pero aún así, con dificultad, llegaron a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Ahí sí está el letrerito, ahí dice Puertos Buenos, mi traducción dice Buenos Puertos, es lo mismo, ¿no? ¿Ya ubicaron? ¿A dónde llegaron? Sí, ya, esto es un poco complicado, ¿no? Para este punto del viaje, la llegada a Buenos Puertos, implica ya fines del mes de septiembre, o sea, 21 de septiembre, ¿verdad? O sea, como ahora nosotros. Es fines de septiembre, el tiempo es más peligroso aquí en el mar Mediterráneo. No lo vemos en el mapa tan grande como el océano, pero las tempestades son terribles, ¿sí? Es precisamente en estas fechas que comienza una temporada que ellos llamaban de mar cerrado. O sea, nadie navegaba. A veces se aventuraron los piratas. En una ocasión se aventuró Herodes con tal de llegar a tiempo. Pero nadie navegaba desde esta fecha de septiembre hasta prácticamente la llegada de la primavera. Es la temporada de mar cerrado. Entonces el verso 9 lo dice: habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. ¿A qué se refiere el ayuno? Bueno, eso es un dato más de tipo judío, es un dato para Pablo, es un dato para Lucas. El ayuno se refiere a la fiesta del Yom Kippur, o día del perdón, día de la expiación, en que el pueblo judío debería afligirse por sus pecados, ayunar y estar en oración confesando sus pecados. Mientras tanto, el sumo sacerdote tendría que ofrecer sacrificios, uno de ellos un cordero degollado, y con la sangre de ese sacrificio en un recipiente, el sumo sacerdote tenía que pasar del altar que estaba en el atrio al lugar santo y finalmente entrar al lugar santísimo para poner esa sangre sobre la tapa del arca, de la caja de la alianza, ¿no? Claro, en tiempos en que existía el arca de la alianza. Para este tiempo no había arca, pero se mantenía la fiesta del ayuno. A diferencia de otras fiestas de regocijo, esta es una fiesta de duelo. El ayuno se llama también aflicción del alma. Se trata de confesar los pecados. Y aunque nosotros no tenemos una fiesta anual de confesión de pecados, sí sería sano que en nuestra vida cristiana eventualmente hagamos altos. Incluso ayunemos y digamos: Señor, hoy quiero
revisar mi vida. Hoy quiero confesarte mis pecados. Acuérdense que la confesión de pecados es el reconocimiento profundo. No necesitamos informarle a Dios de lo que hicimos porque Él es omnisciente. Cuando decimos, Señor, y es que el día de ayer mentí o me enojé, no es que Dios no estaba enterado, porque Dios estaba allí y Dios lo vio. Y cualquier pecado que cualquier hombre hace está en la mente de Dios. Dios lo sabe. La confesión no se trata de decirle a Dios porque Dios no sabía. Se trata de que yo reconozca que pequé. Se trata de que yo reconozca puntualmente en qué consiste ese pecado y de qué manera Dios ve o califica la gravedad de ese pecado. Para nosotros hay pecados, ya sea actos o actitudes, muy difíciles de confesar. ¿Quién se atreve a decir que tiene envidia? Como que la envidia es ese tipo de pecado que no puede ser reconocido, ¿no? ¿Cómo yo voy a decir que la verdad es que le tengo envidia a fulanito, a perenganita? ¿Sí? Hay pecados difíciles. El resentimiento. No es que yo tenga resentimiento, ya lo perdoné, pero la verdad es que él hizo tal cosa. Siempre justificamos nuestros pecados. Y como les decía alguna vez, en son de broma y en serio, ¿no? Transmitimos el chisme y decimos, no es chisme. Te lo digo nomás a ti. Es más, te lo digo para que ores, ¿no? No es chisme. Pero Dios sabe, ¿no? Dios sabe y nosotros somos el problema porque no hemos reconocido aquello que no hemos resarcido al prójimo. Incluso un libro prestado, un dinero prestado, ¿no? El martillo, me prestaron el martillo y ya nunca lo devolví. O sea, ¿no? Desde allí hasta las ofensas y el daño que hemos infligido al otro debe ser resarcido. Debemos reconciliarnos. Y tenemos que reconocer ante Dios la profundidad de nuestros pecados. Habrá que decir que cuando uno siente que, pues ¿cuál es pecado? Si yo ando bien, quiere decir que anda más mal de lo que se imagina. Cualquiera que ahorita diga, bueno, que piense, porque no lo va a decir, que anda bien, que no tiene problema, está grave. Su condición está grave. Ha perdido sensibilidad. Y necesitamos este día de ayuno, eventualmente, una vez al mes, una vez cada 2 meses, pues yo creo que mínimo, de meternos con Dios, revisar nuestra vida, en qué estoy mal, qué tengo que corregir, qué no he reconocido, de qué te tengo que pedir perdón. Al leer la palabra, ¿qué me ha mostrado la palabra? ¿Qué ha iluminado en mi cabeza, en mi mente, para reconocer que estoy mal? Nosotros somos los últimos en darnos cuenta que estamos mal. Es muy fácil ver el defecto en el otro. Si alguien es presumido, nosotros lo vemos en el otro, ¿no? Si el otro es enojón, es evidente. Si el otro es rebelde o lo que sea, nosotros lo vemos, pero la persona no lo ve. Por eso decía Jesús, ¿no? Que tendemos a señalar el pedacito de polvito que se metió en el ojo del otro, ¿no? Y nosotros tenemos una viga. Entonces, es necesario dedicarnos a reconocer en qué estamos fallando. Sé que ya creímos en Cristo, sé que ya hemos nacido de nuevo, sé que ya somos cristianos. No estoy hablando de si eres salvo o no eres salvo, ya somos salvos. Pero necesitamos siempre estar confirmando nuestra entrega. Necesitamos siempre volver a rectificar. Ese era un propósito de algunas de las fiestas, en particular el Yom Kippur. Pero como el Yom Kippur se celebra a fines de septiembre, principios de octubre, según
el calendario lunar de los judíos, que para nosotros a veces cae, repito, en septiembre o empezando octubre. Para los judíos era claro que pasando el Yom Kippur ya no era tiempo de navegación. Por eso dice, había pasado ya el ayuno. Dice el verso 10, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo seguramente no es un navegante experto. ¿Ha navegado? Pues sí, ha viajado mucho. No es un piloto, no es un capitán. Y entonces resulta que no le hacen mucho caso. Dice el verso 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. No es que los cristianos queramos ser expertos en todo, eso sería un error. Si usted habla de Cristo, usted está proclamando una verdad. Pero si usted cree que por proclamar una verdad, usted ya puede hablar de lo que sea y siempre va a tener la razón, entonces se ha convertido en un insensato, ¿no? Es que yo soy cristiano, yo te puedo decir lo que es mejor en política, yo te puedo decir lo que es mejor en psicología, No es cierto. Tenemos que ser sencillos y no hablar de lo que no sabemos, ¿no? Eso es lo primero que habría que aclarar. Pero la segunda cosa, y que es igualmente cierta y muy importante, es que cuando el Espíritu Santo nos da una indicación, podemos no ser expertos. Pero hay alguien que nos está diciendo, ¿no? Pablo quizá era tan soberbio que se quiso imponer al capitán y al piloto. No. ¿Por qué Pablo diría esto? Conociendo la trayectoria, el carácter de Pablo, ¿por qué Pablo se atreve a decirles esto? Claro, el Espíritu Santo le está ayudando a ser sabio. Yo no estoy diciendo que Pablo así en la noche oyó una voz que le dijo, Pablo, diles que no vayan. No. Dios habla de otras maneras menos obvias, pero que requieren más compromiso de nuestra parte. Especialmente la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Pues es la prudencia. Se puede conocer, se puede tener prudencia en un nivel meramente humano. Pero cuando uno empieza a estudiar las Escrituras y a escuchar la voz del Espíritu Santo, diríamos que esa sabiduría alcanza una nueva dimensión. Esa sabiduría se potencia. Hay sabiduría que la experiencia da, como el libro de Proverbios o los refranes y los dichos de las personas mayores. ¿Cuántos dichos son tan ciertos, no? Aún refranes mexicanos, son muy ciertos. Es la sabiduría que da la experiencia. Pero en la comunión con el Espíritu Santo, la dimensión de la sabiduría cambia, se transforma, se eleva. Porque a la experiencia, a la prudencia, al poder prever las cosas, se añade la guía del Espíritu Santo, lo cual es muy, muy importante. Y aquí yo quisiera detenerme para que pensemos en lo siguiente. Por sobre las circunstancias, por sobre las rutinas, las emergencias, los deseos, los planes, escuchemos la voz del Espíritu. ¿A qué me refiero? Por sobre las circunstancias. A veces decimos, bueno, es que, mira, todas las circunstancias están puestas como para que yo haga esto. Eso no significa que eso es lo que Dios quiere. Pero tampoco al revés. Es que las circunstancias son adversas y seguramente Dios no quiere. Eso tampoco es cierto necesariamente.
Por encima de las circunstancias yo necesito que Dios me hable. ¿Qué tal que las circunstancias son favorables porque son una especie de tentación? ¿Qué tal que las circunstancias son adversas porque son un obstáculo para que yo haga lo que Dios quiere? Entonces las circunstancias no me dicen lo que debo hacer. Tiene que ser el Espíritu Santo. Las rutinas. No es que esto siempre se hace así. Siempre lo hemos hecho así y así se tiene que hacer. Bueno, está bien, hermano, pero no siempre sea tan cuadrado. ¿Qué tal que el Espíritu Santo le está diciendo que lo haga de otra manera? Si no, parecemos burócratas, ¿no? Pues que esta credencial venció ayer. Oiga, pero es mi foto, mire, está mi nombre. Sí, pero quién sabe si es usted, porque esta ya venció ayer, ¿no? No, hay que oír al Espíritu, ¿no? ¿Cómo hacemos las cosas? No deben ser las emergencias. A ver, ahorita va a temblar. Bueno, supongamos. Bueno. ¿Qué tendríamos que hacer? Ok, hay cosas evidentes que normalmente tenemos que hacer. Pero ¿sabe algo que no podemos descuidar, no deberíamos descuidar? Sentir la guía del Espíritu. Pero oye, pues si está temblando, ¿qué voy a estar sintiendo la guía del Espíritu? Lo que quiero es salir corriendo, ¿no? Y si tengo que pasar antes que los hermanos, ni modo, pues ahí se quedan. A ver, hermano, ¿qué tal que yo no tenía que salir corriendo? Porque cuando salí corriendo, un cable se desprendió y me electrocutó. Me salvé del temblor, pero... ¿O qué tal que sí tenía que salir y yo dije, no, aquí Dios me cuida? Y Dios no me estaba diciendo que me quedara y se me cayó encima aquí la casa, ¿no? Es una situación de emergencia. En una situación de emergencia tenemos que saber qué hacer. Por la guía del Espíritu. Un incendio, un secuestro, lo que sea. Una enfermedad. Cuando las personas están en una situación de emergencia, se desesperan, algunas se ponen histéricas, otras gritan, otras no oyen nada, otras se bloquean, otras se paralizan. Eso quiere decir que no habríamos madurado en el Espíritu. ¿Qué tendríamos que hacer? Siempre tomar las cosas en la paz de Dios y tratar de escuchar qué quiere Dios. ¿No? ¿Podremos hacer algo así? Uy, no me dicen nada. Más allá de nuestros deseos, decía, más allá de nuestros planes, hay que preguntarnos, hay que tratar de escuchar, de entender qué quiere Dios. Porque la vida del cristiano no es solamente pórtate bien. Acuérdense que la vida cristiana no es un estilo de vida. La vida del cristiano no es una ética, no es un haz lo bueno y ya no te preocupes de lo demás. La vida del cristiano tiene un desafío cotidiano, de todos los días. Hacer la voluntad de Dios. No estaría mal despertarnos y decir, Señor, muéstrame hoy tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. ¿Sí? No quiere decir que no hagamos lo que sabemos que tenemos que hacer. Por supuesto que sí. Señor, muéstrame tu voluntad. No, pues todavía no entiendo nada, me quedo en la cama hasta que no entienda qué tengo que hacer hoy. No fui a trabajar, no fui a la escuela porque pues no supe si era tu voluntad. No. Dios nos da una sabiduría y conforme a esa sabiduría caminamos, pero siempre atentos a cuando Dios nos diga sí, no. O algún cambio de dirección. Porque el viento sopla de donde quiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a cerrar con 2 versos del libro de Hechos, donde vemos de qué manera guía el Espíritu Santo. En Hechos 15:28,
Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ese verso me gusta mucho porque los apóstoles están tomando una decisión, pero no la toman solos. No dicen, Dios, estos son nuestros planes, te los presentamos, bendícelos. Como si Dios fuera nuestro ayudante, ¿no? Tampoco es al revés. Pues Dios dice tal cosa y nosotros somos un cero a la izquierda porque solo Él es el importante y nosotros somos unos miserables. No, vean esta convivencia entre Dios y el creyente, ¿no? Entre Cristo que nos ama y nosotros que hemos respondido a ese amor. Esta frase, apréndasela, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es una convivencia entre lo que yo entiendo y lo que el Espíritu me dice, hasta que tenemos un acuerdo. Acuérdense que nuestra relación con Dios es una relación amorosa, y la relación amorosa consiste en el acuerdo de las voluntades. Cuando voluntariamente yo deseo lo que el amado desea y viceversa, ¿no? Así es, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Y por último, en Hechos 16, de los versos 6 al 10. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Son versos que ya hemos visto, pero hay que recordar. Ir a predicar es bueno, ¿no? Pablo ha estado predicando en el Asia Menor, por muchos lugares, y él quiere seguir en esa región. Pero ahora sucede algo extraño. El Espíritu Santo le prohíbe. ¿Sí o no es extraño? ¿Cómo el Espíritu Santo me va a prohibir predicar? Claro, porque no se trata solo de hacer lo que es bueno bajo el criterio que yo tenga de cómo se debe de hacer. Yo no estoy llamado a hacer lo bueno bajo mi propio criterio. Yo estoy llamado a hacer la voluntad de Dios. Por eso el verso 7 dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Otra vez. Nos hacemos el propósito de un viaje, de tomar cierto rumbo, y el Espíritu dice no. Bueno, ¿y cómo es que el Espíritu no se los permitió? ¿Llegaron tarde y ya el vuelo ya había salido o qué? ¿Verdad que eso implica que escuchamos la voz del Espíritu? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo saber que el Espíritu me dice no? Pues necesito estar atento a la guía del Espíritu Santo. Siempre, acuérdense que siempre la voz del Espíritu estará en consonancia con la Biblia, este libro que inspiró el Espíritu, ¿eh? Porque si dejamos de lado la Biblia y andamos en la creencia, en la emoción de que Dios me dice, Dios me lleva y podemos caer en unos emocionalismos medio alucinados, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Esto es un asunto peligroso. Es un asunto necesario y muy bello ser guiado por el Espíritu, pero muy peligroso, porque hay quien piensa que sus deseos exaltados son voz de Dios. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas, 16:9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Seguramente hubo un desconcierto por parte de Pablo y sus compañeros. Queremos ir a predicar a tal lado, pero no nos sentimos en paz. No sentimos esa anuencia del Espíritu en nosotros. Bien, pues esperemos. Pero una noche, en una visión en sueños, Dios le dice a Pablo que vaya a Macedonia. Por eso en el verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Es predicar el Evangelio? Sí, pero ¿a quién? ¿Cuándo y dónde? Necesito saber la voluntad de Dios, no es nada más predicar. Me voy a casar. Pues está bien que te cases, pero ¿con quién? ¿No?
Casarte puede ser la voluntad de Dios para ti, pero si te casas con el que no o con la que no, bueno, ya estuvo. Mal, ¿no? Una carrera que estudies es correcto, sí, pero ¿por qué no estudias lo que te guía a Dios, que va a ser mejor para tu vida, para tu vocación, todo lo que hacemos? Sería mejor que buscáramos esa guía muy personal, ese desafío que tenemos todos los cristianos de conocer, de entender, de hacer la voluntad de Dios, que por cierto no siempre es tan fácil, ¿no? A veces hacer la voluntad de Dios es doloroso. ¿Sería la voluntad de Dios que Aristarco y Lucas acompañaran a Pablo? Es muy probable. Pero no era agradable. ¿Era la voluntad de Dios que Pablo viajara encadenado? Pues sí, pero no era agradable. Habrá ocasiones donde aquella frase del Padre Nuestro puede costarnos: sea hecha tu voluntad. Amén.